Estamos de regreso después de esta pausa comercial para justamente conversar de política, pues lo que habíamos adelantado antes de irnos a esta pausa. La democracia cristiana se abrió a flexibilizar con proporcionalidad, el principio, el que tiene mantiene, en el medio de las negociaciones para las próximas elecciones municipales. Este es uno de los tantos temas que queremos conversar con el diputado y presidente de la Falange, Alberto Undurraga, quien nos acompaña aquí en el estudio de CNN Chile. ¿Cómo está, diputado? Buenos días, Felipe. Muy bien, gracias por la invitación. Un saludo a toda la gente que nos está escuchando. Oiga, si bien habíamos adelantado este tema, pero no puedo dejar de preguntarle respecto de lo que sucedió ayer en su distrito, justamente en la comuna de Maipú. Usted fue alcalde de esta comuna también. ¿Qué le parece toda esta situación? Porque ya escuchábamos la voz del alcalde Tomás Bodanovich y él, claro, condenaba esta situación, pero no es el primer hecho que sucede con armas de fuego incluidas. Es muy grave la situación de seguridad, lo que conocemos ahora respecto al asesinato de este adolescente de 16 años. Hace unos meses la niña que es asesinada aparentemente por error en una balacera, los cuerpos encontrados en distintos lugares, las casas de tortura, en fin, es muy grave. Esto pasa en Maipú, pasa en otras comunas también. En Lampa tenemos una situación parecida. Y cuando nosotros entonces planteamos los desafíos para el año, más allá de los desafíos políticos, que estoy seguro que van a ser parte de las preguntas, ¿no? Hay un desafío inicial que es lograr grandes acuerdos en estas materias, en seguridad, en crecimiento económico, en pensiones, en salud y en educación. Grandes acuerdos. En seguridad, por ejemplo, respecto al control de armas. Yo escuchaba las declaraciones de la delegada, pero no solo respecto a ello, respecto de la distribución equitativa de carabineros. Carabineros por habitante. Ese indicador en general es un indicador oculto porque por ley es secreto. Entonces, finalmente, en la práctica hay más carabineros por habitante en el Barrio Alto que en las comunas del sector poniente o el sector sur de la región metropolitana. Lo mismo pasa en regiones. Entonces, aquí tenemos que avanzar como primer desafío del año en grandes acuerdos. La palabra acuerdo es relevante porque a veces ante cada uno de estos problemas hay opiniones distintas, ¿no? Hay tira y afloja. Tira y afloja, pero tenemos que ponernos de acuerdo en seguridad, en crecimiento económico, en pensiones, en educación y en salud al menos, ¿no? Entonces, como gran desafío y por supuesto mi solidaridad con la familia del joven asesinado, todos sus amigos y cercanos. En ese contexto, en estas tiras y aflojas que hay, ¿cómo poder llegar a un acuerdo? Si el análisis está clarísimo, que hay que hacer un combate efectivo. Ayer, a propósito de estos hechos, la ministra Carolina Toá hablaba de control de armas, pero ellos son los indicados para hacer ese plan, esa planificación. Se han hecho anuncios de control de armas con la gente de aduana, con la policía marítima. Se ha hablado de introducir dentro de estas reuniones de seguridad a todos estos organismos, incluso al Servicio de Impuestos Internos. Y a pesar de ello, siguen apareciendo personas fallecidas y donde las armas de fuego, le reitero, son un factor común en este caso. Claro, por eso señalamos que junto con las leyes de control de armas, que podamos avanzar en ello, también necesitamos darle las capacidades a las policías. Y darle las capacidades a las policías no solo son capacidades legales, no solo son facultades, sino que también distribución para que operativamente, en comunas como Maipú, en comunas como Quilicura, Lampa, Pudahuel, Estación Central, Cerrillo, las comunas de mi distrito, Colina y Tiltil también, pero esto sucede en otros lugares del país, tengamos mayor presencia policial. Y uno dice, bueno, ¿cómo fortalecemos? Los carabineros son los que son nomás. Bueno, podemos pensar en ampliar la fuerza de carabineros hacia adelante o la fuerza de la policía hacia adelante, pero también tener una distribución más equitativa de ellos. Hoy día no es equitativa la distribución de carabineros por habitante. Entonces, cuando planteo esto es dado lo terrible, ¿no? lo inaceptable del asesinato de este joven, dado lo terrible, lo inaceptable, el asesinato de una niña hace algunos meses. Y así vamos viendo en distintos lugares los cuerpos que se encuentran en distintos lugares también y con las investigaciones que se derivan de ello. Bueno, ¿cómo logramos acuerdos
para avanzar tanto en las capacidades para las policías como también operativamente que ésta se pueda distribuir de manera más equitativa en los distintos lugares del país. Entonces, desafíos para este año, yo sumo a los desafíos que plantea la ministra del Interior, mejor percepción, que pues, como toda ministra del Interior quiere que haya una mejor percepción del gobierno, está bien todo ello, ¿no? Pero la verdad es que nosotros necesitamos acuerdos efectivos en seguridad, en pensiones, en salud, en educación y en crecimiento económico. Ya, adentrémonos en lo que usted esboza ahí respecto de esta situación, del segundo tiempo del presidente Gabriel Boric. Esos son los principales desafíos. ¿Usted cree que los va a poder lograr en 2 años que le quedan, donde hay elecciones municipales y de gobernadores regionales? Y en la que sigue vamos a estar todos hablando de las elecciones, primero de las primarias, para definir los candidatos que van a ir a la elección a fin de año, de parlamentarios y también de presidenciales. ¿Usted cree que se va a poder lograr eso? Solo mencionar, Felipe, que los desafíos no son solo desafíos del gobierno, son desafíos del país. Lograr un acuerdo en seguridad no es solo una obligación del gobierno, también es una obligación del Parlamento, también es una obligación de quienes no estamos en el gobierno, también es una obligación de quienes están hoy día en la derecha. Entonces, los desafíos de acuerdo, claro, los impulsa el gobierno, por supuesto, tiene una mayor responsabilidad y en eso el gobierno oscila, ¿no? A veces quiere tener acuerdos, otras veces no quiere tener acuerdos. Escuchemos nomás las declaraciones del diputado Winter hace algunas semanas, que decía, mire, por lograr acuerdos hemos desdibujado nuestra posición, entonces finalmente está apuntando a polarizar, ¿no? Pero claro, el gobierno tiene una primera obligación, pero es una obligación más general. Yo creo que no podemos renunciar nunca a la posibilidad de tener acuerdo y tenemos que jugarnos aun cuando algunos de ellos parezcan difíciles. Y en algunos casos se ha gestado una situación bien difícil, porque hay proyectos de ley que se han demorado y bastante. Pensiones, por ejemplo. Pensiones, por ejemplo, la tributaria, por ejemplo, también. Sí. Esos 12 factores que han sido las banderas que ha tenido el gobierno también para tratar de sacar adelante. ¿Usted cree que, porque la ministra Jara, por ejemplo, y el presidente Gabriel Boric hablaban de la posibilidad de tratar de hacerlo en el primer semestre del año? ¿Se va a conseguir? Bueno, veamos cuál es la disposición de la derecha también en el Parlamento. Nosotros contribuimos a lograr un acuerdo que tuvo algunos avances y algunas cosas que no pudimos avanzar en la Cámara de Diputadas y Diputados. Nosotros, para que se aprobara en general, para que se aprobara la división de la industria y para que se aprobara una distribución de este 6% adicional de cargo de las empresas con criterio de solidaridad y con criterio de solidaridad y con criterio de cuentas individuales, de manera pareja. Eso inicialmente tenía el acuerdo, tenía la firma, bueno, algunos no cumplieron, finalmente no se aprobó. Lo que necesitamos es que en el Senado se logre un acuerdo. Si la cifra es distinta, un poquito para acá, un poquito para allá, bueno, la verdad que el acuerdo que se logre es relevante para Chile para que nosotros lo podamos después ratificar en la Cámara nuevamente, ¿no? Porque llevamos mucho tiempo. Recordemos que primero el segundo gobierno presidente Bachelet, segundo gobierno presidente Piñera, ambos presentaron proyecto de reforma de pensiones y no se logró el acuerdo. Entonces, esto no tiene que ver con el gobierno, llevamos tiene que ver 10 años hablamos de reforma previsional. Y un poco más también, ¿eh? Sí. Y un poco más también. Entonces, por eso es tan importante, porque las pensiones son bajas. Son bajas. Y se requiere subir, y no solo por la vía PGU, sino que también por la vía mayor cotización, y que esta cotización se distribuya para que mejoren hoy día y mejoren en el futuro. Bueno, todos esos elementos que se pueda lograr un acuerdo en el Senado. Ya avanzamos en algunas partes en el acuerdo, otras se nos cayeron, pero si se logra en el Senado, pues la ratificamos en la Cámara de Diputados. Diputado, a propósito de los desafíos de temporada de balances también, si bien los balances se hacen a fin de año, pero mañana se cumplen los 2 años del presidente Gabriel Boric a cargo del sillón de la moneda. ¿Qué nota le pone al primer tiempo? 4-5. ¿Aprueba ahí? Aprueba, pero con dificultades. Mira, el problema estructural que tiene el gobierno, Felipe, a nuestro juicio, es que oscila entre dos almas. Oscila entre llegar a acuerdos y oscila en marcar puntos sin llegar a acuerdo. Entonces, esto es muy evidente y genera... ¿Y eso dificulta un lado del otro? Y dificulta, claro, porque para lograr acuerdos tiene que haber una convicción total
en ello, ¿no? Y esto además es declarado, esto no es algo que uno está haciendo una interpretación, no, es declarado, se lo acabamos de escuchar a uno de los diputados y líderes del Frente Amplio. Y está bien, si están en su legítimo derecho, pero eso lo que genera que oscila para allá, para acá, otra cosa es la ministra Toá, ¿no? Que busca acuerdos en las diferentes áreas, pero claro, en materia de seguridad incluso sus parlamentarios votan contra las propuestas que ella hace. Y finalmente el acuerdo se logra con los que son del socialismo democrático, nosotros la democracia cristiana y algunos en la derecha, y con eso se logra avanzar en muchos de los temas de seguridad. Entonces, este cambio, esto que oscila el gobierno entre una y otra postura, creo que es lo estructural más complejo para los desafíos hacia adelante. Más allá del avance específico que se haya tenido en una o en otra ley, que por supuesto hay avances, las 40 horas, el sueldo mínimo, el bajar la inflación, son avances que están ahí, ¿no? En seguridad, más allá que se hayan aprobado muchos proyectos que es efectivo, seguimos teniendo un problema muy grave en seguridad. Acabamos de conversar de ello a propósito del asesinato en Maipú. Sí. Entonces, la verdad que este choque de dos almas creemos que es lo más complejo estructuralmente para el desarrollo del gobierno. Hoy, no sé si tuvo la posibilidad de ver la nota que se publica en el diario La Tercera a propósito de esta instalación y el cambio que ha tenido también el presidente Gabriel Boric. ¿Cómo lo ha visto usted el diputado Gabriel Boric al actual presidente Gabriel Boric? ¿Ha habido un cambio en cuanto a, no sé si la persona, no lo voy a decir así, pero al menos en cuanto al discurso? Sin duda que había un cambio. El diputado Gabriel Boric era contestatario, marcaba puntos, y el presidente Gabriel Boric ha tendido a algo más abierto, ¿no? ¿A la mesura, quizás? Sí, y a encontrar y a buscar ampliar la base de apoyo. El problema que tiene eso, que si no convence a toda su coalición no se avanza, porque todavía está instalado en el gobierno estas dos almas, ¿no? Pero esto además debe ir de la mano de logros concretos, ¿no? Y por eso los acuerdos en seguridad, en pensión, en salud, en educación y en crecimiento económico son los desafíos, a mi juicio, para el año. Y ese desafío podría incluir también, pensando de aquí en adelante, un cambio de gabinete, ¿o no? Mira, puede ser, como puede no ser también. Como nosotros no somos parte del gobierno, siempre cuando me preguntan eso, mire, eso tiene que definirlo el gobierno, el Ejecutivo, el presidente propiamente tal, en conversación con los distintos partidos que están en el gobierno. Puede ser o puede no ser. Hoy día el gobierno tiene elenco para lograr acuerdos, pero tiene que apuntar para allá y no tener esto un día sí, otro día no. Diputado, no le puedo dejar de preguntar por la situación de este acuerdo administrativo para las cámaras, para presidir, en este caso, la Cámara de Diputadas y Diputados. ¿Cómo van a abordar justamente este acuerdo administrativo desde la democracia cristiana? ¿Cómo lo van a votar? ¿Van a permanecer dentro o en lo que se gestó al principio, no? Sí, el acuerdo administrativo, nosotros por supuesto que lo vamos a cumplir. Los acuerdos administrativos son eso. En el Senado el acuerdo administrativo significó que la izquierda votara por el senador Coloma de la UDI para presidente. Por lo tanto, a veces corresponde en los acuerdos administrativos votar también por la izquierda, y eso la verdad que lo vamos a cumplir, tal como lo cumplió la izquierda cuando votó por el diputado Ricardo Cifuentes para que fuese el actual presidente de la Cámara. Yo creo que la duda no está puesta en nosotros, la duda está puesta en el Partido Demócrata y en el Partido de la Gente. Vamos a ver si ellos cumplen el acuerdo administrativo, porque si es así, va a seguir estando vigente. Si no es así, se va a caer y va a tener que haber otro tipo de acuerdo. ¿Está de acuerdo con que el PC de nuevo no tenga la posibilidad de presidir el Senado, la Cámara de Diputados, ¿no? No, pero vuelvo a decirlo, nosotros sí vamos a cumplir el acuerdo administrativo. Ya. Por lo tanto, esa es una pregunta que hay que hacerle a otros, al PDG y al Partido Demócrata. Perfecto, pues. Diputado Alberto Undurraga, presidente de la Democracia Cristiana, muchísimas gracias por haber venido aquí al estudio de CNN Chile. Que esté muy bien. Gracias, Felipe.